5 minutos nos separan de las 11 de la mañana, momento ideal para hablar de economía, Martín. Sí, vamos a hablar de ejecución presupuestaria, unas placas que solemos traer de CEPA del mes de octubre, pero antes voy a contarles una anécdota que pasó en redes en las últimas horas, referida al nuevo canciller, ¿sí? A Quirno. Alguien en redes lo quiso bardear a Quirno acusándolo de chileno, me acordé por esto que charlábamos recién, y lo confundieron con Daza. Entonces, claro, Quirno se hace el canchero y dice, no, te debe estar confundiendo, y comparte una solicitada firmada por un pariente de él en 1810. Entonces dice, estamos en la Argentina, la familia, incluso antes de la Revolución de Mayo, y Fabián Waldman, en un laburo periodístico extraordinario, fue a buscar sesiones del Cabildo previo a la Revolución de Mayo, en las cuales encontró que el pariente al cual hacía referencia Pablo Quirno no solo había participado en la discusión de la Revolución de Mayo, sino que participó a favor de el virrey Cisneros. ¡Yo sabía! Sí, o sea, la solicitada que firma Quirno es a favor de la continuidad del virrey Cisneros, lo cual habla de una historia larga de una familia antipatriota. De hecho, ¡qué vergüenza! Parte de la historia de este muchacho, con un espíritu colonialista absoluto, es que está haciendo honor a sus raíces. ¡Qué vocación de colonia, hermano! Diría Cristina. Tuvo un rol determinante, otro antepasado de él, durante el gobierno de Julio Argentino Roca, ¿sí? Una eminencia de los gobiernos liberales de la época. Entonces habla bien de una continuidad histórica. Lo llamativo es que quiso cancherear Quirno diciendo yo patriota el número 1, pero se confundió y su pariente lejano había votado por seguir siendo colonia española. Vayamos ahora sí a lo que nos trae como cuestión central, que es la cuestión de la ejecución presupuestaria, ¿sí? Salió el último dato de octubre confirmando lo que ya sabemos, que es que el presupuesto del gobierno nacional, que no existe en realidad, ¿sí? La ejecución presupuestaria de este año sigue siendo a partir de la prórroga del presupuesto 2023, ni siquiera es del 2024, el último aprobado, ni siquiera el presentado por Massa, sino el presentado en el año 2022. Todavía, ¿sí? Claro. Porque el presupuesto que presentó Massa en el 2023 no se trató. No se trató. Bueno, el último presupuesto, que es el que se ejecutó en 2023, fue el que se aprobó en 2022. Bueno, cuando miramos qué está pasando con la ejecución de partidas a partir de la comparación 2023-2025, nos damos cuenta de algo que es bastante evidente, y ahí tenemos una primer placa para verlo. La caída de gastos de la Administración Pública Nacional es del 31% en términos reales. Esto es, descontando el efecto de la inflación, el presupuesto total de la Administración Pública Nacional se achica 31% contra 2023. Claro, cuando vemos las columnas que estamos observando, notamos que la caída más significativa se produce en el primer año, 2024, y luego se estabiliza, pero hacia abajo. ¿Sí? Sigue achicándose. Y eso que contempla salarios, obra pública, todo lo que es gasto, todo el funcionamiento del Estado. Exactamente, es el gasto total de la Administración Pública Nacional. Claro, hay una serie de problemas en esa ejecución, que es que hay partidas que estaban vigentes en el presupuesto que se ejecutó en 2023 que el gobierno decidió no aplicar directamente. Pero acá es una caída del 31% real. Claro. Okay. Contra la inflación. Bien. O sea, vos descontando la inflación, la caída del presupuesto ejecutado por la Administración Pública Nacional es del 31%. Y alguien podría decir, bueno, a lo mejor esto se hizo de manera puntual, ¿no? Miramos cuáles son las partidas que estaban por ahí como con una ejecución desmedida, o rubros que por ahí no tenían sentido que tuviesen tanto volumen. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Nosotros tuvimos una pandemia, ¿sí? En el contexto de la pandemia hubo gastos extraordinarios en el rubro de salud porque podía comprar millones de vacunas. Bueno, a lo mejor el año siguiente no tuviste que comprar tantas vacunas, bajaste ese gasto porque, bueno, no tiene sentido gastar tanto en vacunas porque ya no hace falta tanto. Claro, lo que nosotros miramos desde hace 2 años al menos es que el ajuste presupuestario es a lo pavote, por todos lados, con niveles de ajuste que llevan a recortes del 100% y en áreas muy sensibles. Primer placa que tenemos para desmenuzar un poco cómo se ejecutan las partidas tiene que ver con organismos de gobierno seleccionados. Vemos así, golpe de vista, que nos están mirando, todas barritas en rojo. Esto quiere decir ejecución presupuestaria que pierde en términos reales contra 2023. Una sola que crece, que está en verde, para quien no llega a verlo, es la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE.
La única agencia que tiene saldo positivo en el gobierno Milei es la CIDE, cosa que nosotros ya sabíamos, ¿no? Porque Yo también lo haría, no, mentira. no, hay Sí, sí. Santiago Caputo fue el único que tiene. el único que sacó Qué su impresión tajadita. ese cuadro. La verdad. Pero lo tremendo además es que De ahí salen las leyes, chicos, después, ¿eh? claro. Acá hay como una cuestión de ¿dónde estás haciendo el ajuste? En todos lados. ¿Sí? El ajuste es en todos lados. Rápidamente, porque es una placa que tiene un montón de información, pero vemos Agencia de Acceso a la Información Pública, acá hay un 40% real, la Auditoría General un 21%, Defensoría del Pueblo 37%, Defensoría General un 18%, la Cámara de Diputados achicó su presupuesto un 41%, y esto tiene un problema no solo para lo que se supone es el ajuste a la casta, ¿no? Porque te viene diciendo, no, le recortamos los ingresos a los diputados. Claro, pero acá está incluido el presupuesto de los que laburan No, de en la los Cámara de Diputados. trabajadores. Los trabajadores de la Cámara de Diputados. Mantenimiento. Personal de Todo. limpieza, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara, asesores, todas las personas que dependen del funcionamiento de la Cámara de Diputados, 41% de ajuste en No, términos pero de reales. hecho ahora no sé cómo estará, pero de los ascensores estaba funcionando menos de la mitad. Digamos, eso hablamos Claro. también, ¿no? Y Además de los sueldos que están bien por el piso, porque cada tanto en las sesiones se cuela que algún diputado dice tenemos que darle aumento salarial a los trabajadores porque esto Claro. es un desastre. No solo son sueldos, sino una vez me acuerdo que llegaron tarde los del PRO porque se habían ido, habían llegado tarde a una votación o a un quórum y no sé qué. Como funcionaban 2 ascensores nada es más, verdad, sí, no llegaron a bajar a tiempo. No llegaban. Era mucha Pero no andan los gente ascensores. Ay, Dios. subiendo por Bueno, el mismo esos- lugar. es que esos son los efectos del ajuste presupuestario. En el Senado, decías recién, 37% el ajuste en términos reales. Las últimas que dejo ahí para poder ver, unidad de información financiera, los que van a perseguir a los evasores, 30% menos de recursos. Esto significa menos inspectores, menos capacidad de control. Esto significa más evasión. Pasemos a la siguiente placa, que lo que muestra es los organismos vinculados al desarrollo productivo. Algunos de estos Gaby nos suele traer porque describe el escenario crítico en el que están el INTI, el INTA. Bueno, acá hay parte de la explicación de por qué esos organismos están hechos pelota. Tenemos una caída de lo que tiene que ver con investigación y desarrollo pesquero del 30%, el de propiedad intelectual un 28%, el de semillas, el Instituto de Semillas 40% abajo en términos reales, el INTA un 36,8%, el INTI un 45,4%. ¿Sí? Y ni que hablar lo que tiene que ver con la estructura de la Secretaría, que cae un 77%, o sea, la eliminación de personal dentro de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo también da cuenta de un programa económico, de un modelo de desarrollo que no incluye la inversión en producción y en desarrollo productivo. Sigamos con la próxima, que tiene que ver con los organismos de ciencia, también otro tema del que solemos hablar. La promoción de investigación y la innovación cae un 82,7%. Virtualmente no hubo ejecución presupuestaria. ¿Sí? Cuando el presupuesto pasa del 50-60% de ejecución negativa, esto quiere decir virtualmente que no hubo presupuesto para estos sectores. Y después aparecen los organismos que también conocemos, que son la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, La CONAE, la sí. CONAE 23% abajo, CONEAU 26% abajo, CONICET 31% abajo, todas en orden entre el 20 y el 30%, cosa que da cuenta de el porcentaje de pérdida de salario de esos sectores también. Cuando vos le preguntas a los laburantes de estos organismos, ¿cuánto es el atraso del salario respecto a la inflación en los últimos 2 meses? Y todos te van a decir en torno al 30%. ¿Por qué? Porque son organismos que, si bien tienen un montón de funciones que requieren presupuesto, también tienen personal, y entonces el ajuste más rápido, el más simple, el más directo que usó el gobierno fue el año pasado hacer correr los salarios muy por atrás de la inflación y a partir de ahí pisar las pautas salariales. ¿Para qué? Para que corran por abajo de la inflación. Te aseguraste un 30% de ajuste y no recomponer esos ingresos en el resto del periodo de Milei. Hay una cuestión particular, que es que sostienen que la pobreza está bajando. Vieron que Milei dice: saqué 12 millones de personas de la pobreza. Sí. Bueno, en la placa que sigue vamos a tener parte de la explicación de por qué Milei usa la estadística a su favor para decir: bajé la pobreza 12 millones. El único rubro que aparece positivo en esta placa es asignaciones familiares, ¿sí? Es de los pocos rubros vinculados con la seguridad social que tiene una recuperación respecto a la inflación. ¿Por qué? ¿Qué es la AOH y alguna otra más? Y las asignaciones familiares. Todos los trabajadores en relación de dependencia tienen asignaciones familiares. Esas asignaciones familiares vienen acompañando el ciclo inflacionario, incluso ganándole un poco. Cuando INDEC mide ingreso a las personas, no les dice
explícame de dónde viene ese ingreso y discrimino si el ingreso es, por ejemplo, un ingreso vinculado con empleo formal. Ingreso es ingreso. Y el ingreso incluye empleo formal, empleo informal, changas, pero también asignaciones familiares. Cuando a la persona le preguntan cuánto te entra de guita, se incluye esto. Y entonces, los sectores más vulnerables en los cuales efectivamente este tipo de rubros tiene una incidencia probablemente mayor, recuperan un poco de ingreso porque por asignaciones. Esto es lo que le criticaban a cualquier gobierno de signo peronista, que es sostener asignaciones. ¿Para qué? Bueno, para beneficiar un poco a los sectores más perjudicados. Es el único rubro, insisto, de este sector en el que de esta placa donde se ve una recuperación leve del ingreso versus inflación. En todos los demás, todo lo que tiene que ver con la atención a ex cajas previsionales, ¿sí? Las provincias reclaman que el gobierno nacional adeuda guita. Hay que entender esto. Hay acá decisiones políticas, pero también hay incumplimiento de leyes. Una cosa es decir, voy a dejar de financiar un programa como el Conectar Igualdad, decisión política, no quiero que los pibes tengan computadoras. Otra cosa es, no le voy a pagar las transferencias que me corresponden por ley a las provincias que tienen todavía un sistema de cajas previsionales. Ese diferencial de 5% que se está ahorrando el gobierno es una deuda que tiene con las provincias, no es que puede elegir no pagarlo. El resto de las cuestiones también, ¿sí? Tenemos pensión universal, pierde 41%, pensiones no contributivas pierden 21%, las transferencias y contribuciones de la seguridad social cae un 42,3%, ¿sí? Avancemos que nos quedan 2 y vamos cerrando con educación, ¿sí? Acá es bastante gráfico la placa, prácticamente desfinanciado el sistema, los programas educativos, ¿sí? Lo que tiene que ver con Conectar Igualdad, lo mencionaba recién, 100%. El gobierno decidió discontinuar el programa. Dio de baja. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, 100% negativo. Esto quiere decir no se ejecutó un peso porque decidieron darlo de baja. Fortalecimiento edilicio de jardines de infantes. ¿Se acuerdan que Macri nos hizo campaña con los 3.000 jardines de infantes que iban a construir? Buenísimos. Buenísimo, no existen. Y el fortalecimiento edilicio para jardines de infantes cae un 89% en términos, casi un 90% en términos reales. Gestión de asignaciones y becas 77%, infraestructura y equipamiento 50% abajo. Digo, cuando nos empieza a pasar que instituciones públicas vinculadas con la educación empiezan a caerse a pedazos y empiezan a haber situaciones dramáticas, acá está la explicación, ¿sí? Es ajuste de partidas vinculadas con la educación. Última placa que traje al respecto, para no extendernos demasiado, tiene que ver con obra pública, ¿sí? Transporte y obra pública, y acá es virtualmente cero la ejecución presupuestaria, ¿sí? Quien lo esté viendo se va a dar cuenta que todas las barritas están muy cerquita del mismo número, que es el 100% negativo. 98, 89, 95, 95, 92, 100, 86, 93, 74 y 93. Virtualmente paralizada la obra pública. Acá hay algo que yo no entiendo de los gobernadores. Sí, porque acá hay un golpe fuerte. Digo, la obra pública que no se ejecuta en el territorio nacional. Las rutas que quedan hechas pelota en el territorio nacional. ¿Cómo puede ocurrir que los gobiernos de las distintas provincias que se ven afectadas por la eliminación de la obra pública sigan sosteniendo el diálogo con un gobierno que hace 2 años que viene paralizando la obra pública? Bueno, a lo mejor las promesas de que esto va a cambiar, la promesa de que esto va a ser diferente, hace que los gobiernos provinciales sigan intentando negociar, sigan intentando ver cómo sigue la cuestión. Calculo que como ganaron las elecciones eso ayuda también, ¿no? Sí. ¿Cuál hubiera sido la actitud si perdían las elecciones? Sí, hasta que empiezan a tener, digamos, protestas de su propia gente, digamos, en los diferentes de estados provinciales, sí, de la gente que los votó, que votó al gobierno provincial, que votó al gobierno nacional. Y no puede desplazarse. Y no puede, por ejemplo, llevar sus camiones de granos, sí, de soja. Así es, cuando vean que las rutas están detonadas, va a haber un problema. Solo para dato final, porque lo prometí, salió el viernes y aunque se vale mencionarlo, salió el dato de índice de precios de Ciudad de Buenos Aires, que dio 2,2 en la variación intermensual en octubre, en línea más o menos con lo que había dado el mes anterior. Esto quiere decir una inflación que se ha estabilizado en principio para la ciudad en el 2,2%. Es un chiste eso, Martín. ¿Cómo mierda se enojó Gaby? Pero porque vas a comprar un kilo de carne y claramente no vale lo mismo que el mes pasado. Es un buen ejemplo el de la carne, un poco lo hablábamos la semana pasada. La carne va a tener un efecto directo en precios en este índice de precios, en el de noviembre. Ajá. ¿Por qué? Porque los que se va a conocer en diciembre. Exacto, porque el índice de precios es un índice de variaciones semanales promediadas. Y esto quiere decir, si vos tuviste un aumento zarpado en la última semana de octubre, se licúa
más que se licúa, te va a poner un piso muy alto para la inflación de noviembre. Porque es en la última semana del mes de octubre y empezás a comparar semana contra semana. Pero efectivamente el precio de la carne se disparó en ganado a pie, en mostrador, en supermercados. Es algo que va a pegar fuerte en el mes que viene. Pero insisto, estamos en un escenario en el cual la inflación pareciera haberse estabilizado en términos de promedio en torno al 2,2%. Veremos, este miércoles sale el dato de INDEC. Lo vamos a traer acá el jueves y lo vamos a desmenuzar un poco. Pero efectivamente también esta es parte de la explicación de por qué, a pesar de los números rojos tremendos que acabamos de describir, hay un sector de la sociedad que sigue aceptando que el 2,2%, el 2% de inflación es mucho mejor que lo que había antes. Y con eso pareciera estar alcanzando. Muchísimas gracias, Martín Epstein. 11 de la mañana, 11 minutitos. Seguimos en vivo. Comportate bien hasta las 12 del mediodía.